¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de capacitación. En este caso vamos a trabajar el texto de Bolander, Administración de Recursos Humanos, en el capítulo 7, donde aborda el tema de capacitación y desarrollo. Vamos a tocar 6 grandes temas dentro de lo que es el ciclo de capacitación y la idea de capacitación y desarrollo. Vamos a hablar del alcance de la capacitación y su diferenciación con la idea de desarrollo. Vamos a hablar de los elementos que forman parte de una estrategia o de un plan de capacitación. Vamos a entender que la necesidad de capacitación también se tienen que evaluar. Ya lo vamos a trabajar en el libro de Oscar Blake, Necesidades de capacitación. Vamos a ver qué componentes o cómo diseñar un programa de capacitación, entendiendo que hay componentes que están en juego, que hay que ir relevándolos. Los métodos usados por las empresas para capacitar, sea instituciones educativas, sea empresas, cualquier tipo de organización. Y vamos a hablar de la idea de evaluación. Y ahí me hice dos preguntas en función de la idea de capacitación. ¿Por qué siempre es central y por qué tiene que ser diferente una capacitación? Antes, las capacitaciones se focalizaban en lo técnico, en la fuerza de trabajo, en la cadena de mando, en el producto y demás. Hoy, el foco está puesto en las habilidades blandas, en que uno forme o capacite trabajadores del conocimiento. Es importantísimo entender que la capacitación tiene un rol esencial que es ser un poco el núcleo o la columna vertebral de esa administración estratégica de esa institución educativa o de esa empresa. Se ponen en juego tres tipos de necesidades. El conocimiento práctico, o sea, el know-how o el saber hacer. Ya vamos a ver que todo proceso de capacitación tiene que ver con que haya un alguien que deba hacer algo y que no sepa cómo hacerlo. Entonces, siempre uno capacita sobre el saber hacer en lo teórico para poder implementar en lo práctico. Por eso es el know-how. Después tenemos el conocimiento experto, que es el famoso expertise, que haya competitividad, que haya una industria, que haya un ámbito educativo en el cual la persona puede estar a la altura de las estrategias y de la vanguardia de ese conocimiento experto. La capacitación siempre va a tener un alcance. Eso es otra cuestión importante. Tenemos que entender que la capacitación siempre es un espacio de formación focalizado en el desarrollo y en el estímulo del aprendizaje. ¿De quién? Del empleado, del selector, del directivo, del docente. Como ingresante a la organización. O asimismo puertas adentro si la persona se le cambia una tarea, se le agrega otra, no tiene el rendimiento esperado. Hay un montón de cosas como vamos a ver en necesidad de capacitación. Uno tiene que estimular el aprendizaje, siempre teniendo en cuenta objetivos. La capacitación tiene que ver con justamente estimular el aprendizaje del empleado, del docente, del colaborador de la empresa en tema de desempeño a corto plazo, sea por discrepancia, sea por cambio, sea por innovación, sea por lo que sea, uno lo capacita para desempeñar funciones y mejorar el rendimiento a corto plazo. El desarrollo tiene que ver con las responsabilidades a futuro, es ampliar las habilidades personales, las técnicas, las características, lo que uno hace más a largo plazo. Hoy, si bien son compartimentos que conceptualmente están separados, lo ideal es que uno capacite y en ese proceso de capacitación a la larga se programa el desarrollo. Hoy, la tendencia actual es hacer un mixeo, una mezcla entre capacitación y desarrollo. Priorizar el corto plazo y al mismo tiempo darle la posibilidad de proyectar el futuro al empleado. El enfoque estratégico en una capacitación es necesario, ¿por qué? Porque hay objetivos que cumplir, metas que lograr, aumentar la matrícula de los estudiantes, disminuir la rotación de los docentes. Los programas de capacitación siempre tienen que tener objetivos. Y es importantísimo que haya directores de aprendizaje en ese contexto. ¿Y por qué digo que es importante que haya directores de aprendizaje? Porque tienen que estimular el aprendizaje y el desarrollo de los empleados. Eso va a permitir que los empleados sean capacitados oportunamente, sean relevantes los temas, sean orientados los contenidos hacia el logro de metas planteadas a partir de estrategias. Y he planteado dos ejemplos. Necesito capacitar al directivo en liderazgo transformacional o capacitar a los empleados en el lanzamiento y la venta de un nuevo producto o una nueva marca. La capacitación tiene 4 fases, según este autor. Fase 1, evaluar las necesidades. Fase 2, el diseño de la capacitación. Fase 3, la implementación de la capacitación. Y fase 4, su evaluación.
que lo vamos a ver con el texto en mayor profundidad más adelante de Wayne Mondy. La evaluación de las necesidades va a tener que ver con lo que vamos a trabajar después, que es el libro de Oscar Blake, Necesidades de Capacitación, y todo parte de evaluar y detectar las necesidades, tanto la organización como las tareas, como las personas que van a ejecutar esas tareas. Después el diseño. Vamos a plantear la redacción de objetivos, ver cuán predispuesto está el educando o el usuario de la capacitación o el aprendiz y cuán permeable está a formarse o a capacitarse, y vamos a ver los principios del aprendizaje. Después la implementación, cómo yo ejecuto, qué métodos basados en la didáctica, basados en una estrategia de trabajo voy a abordar y cuáles son los resultados de ese aprendizaje. Esos resultados van a estar enganchados con la evaluación. ¿Por qué? Porque va a haber reacciones de las personas que uno va a capacitar, va a haber un aprendizaje puesto en juego, va a haber comportamientos que las personas tendrían que tener durante la capacitación y después, y evaluar los resultados. Pero el núcleo del enfoque estratégico de la capacitación son las metas, y es que el usuario de la capacitación aprenda. Como les decía, fase 1, evaluación de las necesidades. Uno necesita identificar la necesidad del equipo, ver qué objetivos hay, pedirle comentarios, encuestas. Ya lo vamos a ver con el libro de Blake en el próximo eh, video que va a estar acá en YouTube también. Levantar los datos internos, ver sesiones de colaboración, hablar con el área administrativa, con los directivos, con los docentes, con el área de recursos humanos de la institución educativa. Después, información externa, hablar con los padres, hablar con los proveedores, hablar con distintos grupos de personas y usar los datos, poderlos sintetizar. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar decisiones blandas o duras. Las blandas son herramientas de mejora, las duras tengo que desvincular a alguien o cerrar un área. La evaluación de las necesidades siempre parte de una pregunta, más allá de ese gráfico, ese folleto que estamos viendo. ¿Qué tipo de capacitación necesitan los empleados, los docentes? ¿En qué los tengo que capacitar? ¿Cuánto tiempo, cuánta cantidad de capacitación necesitan? Uno va a responder esa pregunta evaluando esas necesidades. Tenemos un montón de ejemplos de capacitaciones. Acá el libro de Bolander plantea 10. Una inducción es una capacitación. Incluir al empleado en las pautas de trabajo de la empresa, horarios, cómo venir vestido, qué es lo que se come, cómo se trata a la gente y demás. Después tenemos la capacitación básica. Yo capacito a un directivo en un puesto determinado, tuki, lo voy a formar para quien trabaje en el rol directivo. Una capacitación de un gerente, una capacitación de ventas, una ejecutiva que tiene que ver más con la cuestión más empresarial, capacitar a alguien en management, en negocios, capacitar en liderazgo y competencias, que eso en los directivos como tema, por ejemplo, empoderamiento docente también está buenísimo, en innovación, en creatividad en el ámbito educativo también, marketing, hay distintas maneras. Capacitar en nuevas tecnologías, tecnología educativa, incorporación de herramientas tecnológicas, lo que sea. Uno puede capacitar en atención al cliente. Las instituciones educativas siempre es recomendable que se lo capacite. En atención al cliente, en la cuestión legal, es el octavo tipo de capacitación. En ética y en diversidad también, acorde a los tiempos actuales. Bien. Hay que analizar tres cosas cuando uno evalúa las necesidades. La organización, como les dije, las tareas y las personas. Cuando analizo la organización, veo cómo es el contexto, qué estrategia de trabajo tienen y cuántos recursos hay, físicos, tecnológicos, financieros, humanos. Y en función de eso veo hacia dónde va la capacitación. Tengo que ver cuánto personal falta, es decir, el ausentismo, cuánto personal rota, cada cuánto tiempo hay cambio de personal, qué calidad tiene el trabajo que están haciendo, cuánta participación tiene el empleado en ese proceso, qué tipo de liderazgo hay, si es que hay liderazgo, y en qué medida se usa la tecnología. Primera medida, análisis de organización. Después de las tareas, qué actividades se ejecutan, quién las hace, qué competencias se incluyen, cómo es el puesto en cuanto a su descripción. Las competencias hay que evaluarlas en función del puesto, en función de las necesidades del puesto, o de quién va a hacer las tareas. Y finalmente las personas, nosotros, nuestro desempeño, nuestros conocimientos y nuestras habilidades. Tenemos que ver quién necesita ser capacitado y hay que hacer una evaluación de desempeño para eso. Que eso es un elemento que está buenísimo y se los voy a subir como material adicional. Tiene que ver con eso. No todas las personas necesitan ser capacitadas. Tenemos que ver quiénes, en qué momento y cuándo.
¿Cómo hacemos una evaluación rápida de necesidades? De tres maneras diferentes. Un cuestionario, una encuesta o un grupo focal. Un cuestionario, documento corto, conciso, la persona responde sí o no. Una encuesta es más extensa, la persona se puede explayar más. Después un grupo focal, como entrevistas en grupos reducidos donde se hace una mezcla de cuestionario y encuesta y se pone uno a charlar. Uno tiene que monitorear el entorno, monitorear internamente las cosas, recopilar datos y formular un plan. Cuando hablamos de monitorear el entorno, tenemos que ver tanto la empresa, es decir, la institución educativa, como el mercado. Sondear gerentes, sondear directivos, continuamente ir viendo lo externo y lo interno. Lo interno va a tener que ver con las habilidades que necesita la institución educativa o la empresa para ver qué necesidades hay hoy que hay que cubrir en el corto plazo o a futuro, en el largo plazo. Como por ejemplo, cuando la facultad me capacita en Blackboard o había una necesidad de capacitación de corto plazo, no sabíamos que iba a venir la pandemia y hoy uso Blackboard. Uno recopila datos del desempeño de los docentes, de las ventas realizadas, de la cantidad de estudiantes inscriptos, de las quejas también, de las sugerencias, de los reconocimientos que hacen los clientes y también cuánta rotación de empleados hay, cuántos faltan y cuánto personal está presente, que eso es otra cuestión importante. Después tenemos la formulación del plan, armar un plan de capacitación, que es lo que tienen que hacer ustedes, en función de las necesidades. Uno tiene que armar un plan de capacitación vendiéndole al otro la utilidad, el para qué, para el saber hacer. Hay que mostrar el costo-beneficio. Pues hay que ver los programas locales, municipios, provincia, país también, y lo estatal, lo que ofrece el Estado, y el ámbito privado también. Y todo el tiempo hay que evaluar las necesidades, es un proceso continuo, no es que es una vez y ya, uno tiene que ir resolviendo. Eso es la fase 1. Ahora vamos a la fase 2, que es como el corazón de todo, que es el programa de capacitación. Acá se van a trabajar 4 aspectos. Los objetivos instruccionales, eso es importantísimo para armar un plan de capacitación. Cuánta buena o mala onda o predisposición tengan los capacitados o los usuarios de la capacitación. Los principios del aprendizaje y cómo son los instructores. Es clave definir cuáles son los objetivos de la capacitación, cuán motivados o predispuestos están los que vienen a ser capacitados, cuáles son los principios del aprendizaje y qué características tienen que tener los instructores. Si yo tengo objetivos, va a haber un objetivo general y objetivos específicos. Esos objetivos los tengo que medir, los tengo que extrapolar y los tengo que hacer mensurables. ¿Qué son los objetivos? Son habilidades o conocimientos que uno adquiere y actitudes que uno tiene que cambiar. ¿Dónde hay que focalizar al momento de los objetivos? En el desempeño. Yo necesito que el docente dé mejores clases, que transponga didácticamente mejor el contenido, que el empleado seleccione mejor el personal, que atienda mejor al cliente. Hay muchos verbos como objetivos instruccionales. Ahí tienen ejemplos. Clasificar, reunir, construir, reparar, ajustar, calcular. Y un ejemplo abajo. Y los empleados capacitados en trabajo en equipo serán capaces de desempeñar diferentes puestos de sus compañeros en 6 meses. Hay un espacio temporal, hay un tiempo, lo ideal es que uno se capacite para una finalidad determinada. En la empresa motivar no es dar ánimo, motivar es dar motivos. Puedes sentirte animado, pero sin motivación para actuar. Y puedes estar motivado, pero no sentir ánimo mientras actúas. Hay que ver cuánta buena onda, mala onda, apertura, predisposición tienen los empleados. Y también hay que analizar las condiciones previas al aprendizaje, que es la buena o mala onda que tenga el empleado. El empleado puede ser hábil, rápido, sagaz, pero si está desmotivado, sonamos. Uno tiene que ver qué experiencia tiene de la pedagogía, la educación del adulto, traccionar al empleado, al docente, al directivo, para que hable de su experiencia, desde lo que sabe, para plantear la receptividad a nuevos datos. Ver el esfuerzo, ver el interés, ver la motivación extrínseca o intrínseca a aprender. Hay que ver si son ingresantes, si son empleados de carrera que están en un punto medio o gente que se está por ir. Eso también es un termómetro de la disposición. En el medio tenemos los principios del aprendizaje, eso también es clave. Toda capacitación para que sea efectiva tiene que construir un puente entre la institución educativa, la empresa y el empleado. Los principios del aprendizaje son 8 y tienen que ver con el centro, el corazón de la capacitación. Toda capacitación tiene en el núcleo el aprendizaje, porque como les dije, toda capacitación es un fenómeno educativo. Lo vamos a ver con el libro de Blake. ¿Qué permiten estos programas de capacitación y los principios del aprendizaje?
entender los temas, que la persona recurra a la experiencia, incorpore conocimiento y que eso se extrapole y se lleve a la vida personal del empleado. Tenemos 8 principios del aprendizaje que son claves para entender. Establecimiento de metas es el primero, diferencias individuales es el segundo, práctica activa y repetición es el tercero, el cuarto principio del aprendizaje es aprendizaje grupal versus aprendizaje parcial, el quinto principio es aprendizaje masivo versus aprendizaje distribuido, el sexto es retroalimentación y refuerzo, podemos saber por qué el sexto es retroalimentación y refuerzo también, el séptimo es importancia de la presentación y el octavo es el modelado. El primero, que es el establecimiento de metas, va a tener que ver con qué? Con que si yo explico los objetivos por los cuales se va a estar haciendo la capacitación, eso va a aumentar el interés de la persona capacitada. Yo te explico el norte, la hoja de ruta, dónde voy a ir, la persona va a ir con mejor onda. Las diferencias individuales, cada uno va a aprender de manera diferente. Cuando armen la capacitación van a tener que ponderar la singularidad, van a tener que usar casos, fomentar la participación, generar ayudas visuales. ¿Por qué? Porque a la larga el tercer principio del aprendizaje va a estar un poco en el centro, que es practicar activamente algo y repetirlo. Actividades diarias, evaluaciones, acciones, actividades. Entonces tenemos que ver dos tipos de comparativas de aprendizaje. El cuarto es el global versus el parcial. ¿Yo qué necesito? Conocer el producto, conocer la transposición didáctica en su totalidad o el empoderamiento docente y al mismo tiempo segmentar las dimensiones que componen esa dimensión global, ir viendo en función del objetivo. Aprendizaje masivo versus aprendizaje distribuido. También es clave pensar si es algo masificado o algo distribuido para que sea más sectorizado. Lo mejor siempre es hacerlo más distribuido para que no tenga tanta masividad porque se puede perder eficacia. Lo mejor es el aprendizaje distribuido, que sea más focalizado. Para que después trabajar, pensar o abordar la idea de retroalimentación y refuerzo. Toda capacitación necesita en el corazón la idea de el feedback. Es clave el proceso de retroalimentación. Tengo que ver lo que se hace bien, lo que hay que mejorar, darle un feedback positivo para que haya recompensa o castigo. Siempre tiene que haber una evaluación y un correlato de esa evaluación. La importancia de la presentación tiene que ser atractiva, gráfica, imponente, tiene que haber ejemplos, imágenes, casos típicos, disparadores. Y algo también importante es el modelado, que es el famoso aprendizaje por imitación o el modelado indirecto. Yo veo lo que hace el otro, lo capacito en el puesto de trabajo y veo cómo está dando clase, cómo está seleccionando, cómo está capacitando. Estos son los 8 principios del aprendizaje. Los instructores, elemento clave de la fase 2. Hay que ver qué perfil del puesto se busca para ese capacitador. Si tiene formación académica, si tiene competencias asociadas como capacitador. Uno puede tener formación académica y tener las competencias, pero también uno puede tener baja tolerancia a la frustración, está lo personal. Y está el estilo particular de ese capacitador, ese modo singular. Cuando elijamos capacitadores tenemos que ver qué habilidades tiene y cómo es a nivel individual. ¿Cómo es un capacitador efectivo? El que tiene las características personales alineadas a las habilidades de enseñanza. Cuando sabe del tema, es sincero, entusiasma, está predispuesto a hacer tutorías o asesorías. Los instructores tienen que estar bien definidos. Fase 3. Implementación. Yo armé todo, pero tengo que entrenar a la gente en los métodos en los cuales se va a implementar esa capacitación. Uno va a elegir un estilo de capacitación en función de cómo aprenden los empleados, de lo que saben y de los perfiles que uno tiene adelante. No es lo mismo capacitar a un gerente, un mando medio, un empleado, un docente, un bedel, un administrativo. Lo mejor es el OJT o el On-Job Training, capacitar a la persona en el puesto, que haya una experiencia práctica de que el docente vea clases, pueda hacer microclases, que el directivo pueda generar una capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación in situ, el OJT o el On-Job Training, permite orientar, poner en marcha, evaluar, revisar la preparación y la reafirmación de la persona en el rol. Y siempre es importantísimo hacer modelos híbridos, porque uno tiene que generar actitudes para que la persona incorpore conocimientos y así pueda ejecutar las habilidades. Que sea lo más interactivo posible. Como se le dice, la capacitación justo a tiempo.
hacer presencialidad, hacer virtualidad, hacer modalidad híbrida para poder trabajar de la mejor manera posible. Una vez que implemento la capacitación tengo que evaluarla. La evaluación determina si la capacitación fue exitosa o no, en función de 4 criterios para evaluar: las reacciones, el aprendizaje, el comportamiento y los resultados. Las reacciones lo vamos a ver en el diario. Si las personas están dispuestas, no dispuestas, están contentas, no están contentas, a ver cuánta predisposición ponen las personas a esa oferta de capacitación, de los temas, las técnicas y las recomendaciones. Uno tiene que entretener, pero le tiene que mostrar la utilidad al usuario de la capacitación de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que aprender. Lo que le estoy enseñando a la persona que estoy capacitando tiene que ser relevante. Los datos que yo obtenga, lo que aprenda, tiene que ser útil en el proceso de capacitación. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que ver es el comportamiento después que termine la capacitación para ver si eso que aprendió a nivel teórico la capacitación lo lleva a cabo en lo práctico. Y después el retorno de la inversión o ROI son los resultados, ver si la persona rinde en función de ese proceso de capacitación. Si mejoró la transposición didáctica, si mejoró la calidad, si mejoró la utilidad y su productividad subió. Hay que ver los beneficios y la utilidad en función de la evaluación. Yendo a los estilos de las capacitaciones, tenemos una inducción. Pueden hacer una inducción ustedes como proceso de capacitación y formación continua. También es importante. Una inducción es un proceso formal donde se le cuenta al empleado cuáles son las costumbres típicas de la organización para que se vaya ayornando al puesto, a la unidad de trabajo, que se familiarice con el tema. ¿Qué temas centrales tiene una inducción? 8 temas. Se le presenta a los empleados nuevos al resto del personal. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ella es Belén, va a ser la nueva capacitadora en ciudadanía digital. Bueno, ella es Araceli, va a ser la nueva directora que está especializada en empoderamiento docente. Va a ser la nueva directora pedagógica del Instituto Nuestra Señora del Huerto. Estoy inventando. Se hace un esquema de capacitación, se hace un cronograma. Punto 2. Se muestra cómo va a ser la inducción. ¿Qué expectativas se tiene del empleado respecto de cómo se tiene que vestir? El tema de la presencialidad y la asistencia y la conducta, qué comportamiento se espera. Condiciones laborales, trabajo en blanco, horarios, fecha de cobro, qué responsabilidades va a tener el puesto, qué estándares, qué criterios de evaluación va a haber para que el empleado sepa cómo va a ser evaluado. Reglamento de seguridad, qué normas tiene que respetar. Organigrama, a quién tiene que responder, línea jerárquica, cómo es la gente, cómo es el personal. Y al mismo tiempo explicarle a dónde va la empresa y qué objetivos tiene. Esto es una inducción. Otra cuestión que pueden hacer es capacitar en habilidades básicas o habilidades blandas. A fin de cuentas, las habilidades blandas, ¿qué son? Son habilidades que no son técnicas, sino que tienen que ver con la parte soft, gestión del tiempo, trabajo en equipo, todos los aspectos que tengan que ver con el desarrollo profesional, educativo e empresarial, son las habilidades blandas. Liderazgo, trabajo en equipo, flexibilidad, gestión del tiempo, orientación al detalle, pensamiento estratégico, comunicación. ¿Por qué uno tiene que saber sobre eso? Porque con lo técnico no alcanza. También hay que saber habilidades blandas. Empoderamiento docente es una, que es como algo más macro, por ejemplo. Motivos por los cuales es esencial saber ciertos temas en el puesto. Hay que ver los temas que haya y los objetivos que tiene la empresa. La capacitación tiene que estar diseñada acorde a los objetivos y acorde a lo que busca la escuela, la universidad, el terciario, el Ministerio de Educación. Y uno tiene que sondear, respetar y ver qué expectativas tienen los participantes. Porque ¿qué es lo mejor? Aprender mientras lo voy haciendo. De enfoque centrado en la tarea, en el problema o en la persona. Que la persona vaya aprendiendo, en el on-job training, que vaya aprendiendo sobre la marcha. Y dar un feedback de una evaluación de desempeño en función del logro de objetivos. Otro tipo de capacitación es la capacitación cruzada. Belén se cambia el lugar con Araceli, Araceli con Belén, Tomás con Carmen, Carmen con Tomás, Sinja con Tefi, Tefi con Sinja, se van cambiando. ¿Por qué? Porque la idea es que el empleado pueda hacer varias cosas, que sean multitasking. El que selecciona capacita, el que capacita selecciona. Que se vayan haciendo distintas cosas. Que se puedan construir equipos, también puede haber capacitación de equipos, donde se busca solución de conflictos, que se abran negociaciones, que se muestren los beneficios de trabajar en equipo, hacer reuniones, hacer lluvias de ideas, tomar decisiones, hacer una capacitación en habilidad de negociación en el ámbito educativo, manejar información, capacitar en creatividad, lo que se les ocurra. Pueden hacer lo que ustedes quieran.
Y otras dos cuestiones importantes, que por ahí son más llanas y por ahí no son tan copadas, pero que son necesarias, es capacitar en ética. Eh, ¿Por qué? Porque uno tiene que formar al empleado para que sea transparente, para que tenga valores, para que cuide el medio ambiente, para que sea honesto, responsable, para que no sea corrupto, inmoral, un chanta. Y es importante capacitar a los directivos en ética, porque muchas veces es algo que se da por sentado y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente la diversidad, dice el libro. Romper con los estereotipos, incluir diferentes poblaciones en la fuerza laboral. Eso aporta beneficios competitivos. Una empresa inclusiva, una empresa diversa, una institución educativa diversa, también genera mayor utilidad, los empleados ven los beneficios, se previene el bullying, el mobbing, la discriminación, el acoso. Todos aprendemos de la diferencia y de las habilidades blandas. Si uno incluye etnias diferentes, géneros diferentes, edades diferentes, uno enriquece todas las organizaciones. Hasta acá, esta primera parte de la unidad 2, espero haber sido claro. Les agradezco muchísimo el tiempo de haberse tomado los minutos de ver este video. Ahora vamos a pasar al próximo video donde vamos a trabajar la diferencia entre capacitación, desarrollo y vamos a ver el capítulo 8 del texto de Gómez Mejía, formación de los trabajadores. Hasta acá este video. Les mando un abrazo grande y espero que les haya servido esta grabación. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.